Nos oponemos de una manera frontal desde el Partido Socialista a la liberalización de los horarios, a la apertura de festivos y domingos del sector del comercio, porque, entre otras cuestiones, invade competencias autonómicas que vienen recogidas en nuestro estatuto. Con esta medida, Rajoy únicamente beneficia a las grandes empresas del comercio de este país, pero machaca al pequeño comercio y, una vez más, Extremadura es una gran perjudicada. Y los pequeños comerciantes de la región, con esta medida, más la subida del IVA, que, como ustedes sabrán, traerá una paralización del consumo, se verán abocados al cierre después de años y años, haciendo un gran esfuerzo por mantener abiertos sus pequeños y medianos comercios y por mantener también el empleo que generaban sus pequeños y medianos comercios. Precisamente en esta mañana acaban de salir las cifras del sector servicios del mes de mayo, siendo Extremadura la comunidad donde más ha descendido la facturación, ha descendido un 7,1% y donde el empleo de este sector ha bajado un 4,7%. De nuevo, datos negativos que nos hacen denunciar las políticas erróneas que por parte de la Junta de Extremadura se están llevando a cabo y que hacen que Extremadura, en tantas cuestiones hoy en el sector servicios, tenga un peor comportamiento que el resto de comunidades autónomas, que el resto del país. Las declaraciones de la Junta de Extremadura, alabando y defendiendo y diciendo que parecen positivas estas nuevas medidas del Gobierno de Mariano Rajoy que afectan al sector del comercio, nos parecen lamentables. Y nos parecen lamentables porque lo que muestran es un absoluto desconocimiento de qué significa el pequeño y mediano comercio en Extremadura. Y nos parecen lamentables porque, como digo, estas medidas vienen a machacar al pequeño y mediano comercio, que ya tenía grandes dificultades, y vienen a tirar por tierra todas las medidas y todo el esfuerzo de empuje y de apoyo que al pequeño y mediano comercio se han hecho en esta región en los últimos años. Estoy hablando de medidas como el fomento de los centros comerciales abiertos, las ayudas que se daban para que el pequeño y mediano comercio modernizara sus instalaciones y aplicara nuevas tecnologías. En definitiva, una apuesta clara, que era la que había en esta región por el pequeño y mediano comercio, para que sea un sector que pudiera mantenerse y para que sea un sector que pasara la crisis con menor dificultades. Y hoy, con una medida que el Gobierno de la Junta de Extremadura valora de manera positiva, pues viene a empeorar su dificultad y, desde luego, nosotros la rechazamos absolutamente.